Buenas noches, mi grupo es el número 2. Está conformado por Gladys Gustín, Yadi Vidarte, Mireya Chaleal y Marixa Jiménez. ¿Y quién les habla? Daniel Alvear. Les empezaré hablando sobre la historia de la contabilidad. Se dice que en la historia la contabilidad ha estado presente en la vida de los hombres hace millones de años. En la prehistoria, el hombre primitivo ya se dedicaba a la contabilidad de una forma rudimentaria, contando sus herramientas de caza, de pesca y de ganado. Ellos lo hacían por medio de dibujos o de rayitas plasmadas en piedra. Antiguo Egipto. Con el tiempo, cultivar y almacenar alimentos para la administración y la producción era algo súper necesario para sobrevivir. Entonces, por eso aparecieron los primeros libros contables, que lo hacían utilizando papyrus. Papyrus lo llamaron porque la hoja en la que transcribían y hacían los informes y los registros de los movimientos de los bienes producidos lo hacían por medio de una plantica que se llamaba hierba palustre acuática. Entonces, en el inglés se dice papyrus, por eso quedó que el informe le llamaban papyrus. Eran esos informes que pueden ver en las imágenes, lo hacían por medio de dibujitos. Eran como los códigos con los que ellos se entendían para llevar su contabilidad de sus cultivos. En la Edad Media, estamos hablando de Roma, en el antiguo Imperio Romano, apareció un cargo muy importante y era el del contador general del Estado. Era aquel responsable de la contabilidad y de la gestión administrativa. Él llevaba todos los recursos del imperio, asimismo por eso cada romano tenía un libro contable para cada actividad. En el Renacimiento también se presentó una evolución contable en el cual los comerciantes se vieron en la necesidad de facilitar la administración de su negocio y organizar los movimientos de deudores y acreedor. Entonces, y ahí apareció Lucas Pacioli. Es el creador de partida doble, por el que a cada crédito le corresponde la misma importancia en el débito. Este método es utilizado en la actualidad. En 1492, con los primeros colonos que se encargarían de hacer un recuento contable, que fue uno de los primeros aspectos que se incorporó al mix de culturas, fruto dado por la unión de España y América Latina. Después llega la Revolución Industrial, con sus progresos de la producción, nuevos procesos y tecnologías, la contabilidad ganaba una dimensión de las industrias con el aumento de las transacciones. Hoy en día, en la actualidad, gracias a la Revolución Industrial, tenemos nuevas herramientas para usar en la contabilidad. En la actualidad incrementaron el uso del Internet. Esto nos facilita nuestro trabajo y nos da rapidez al intercambiar información en tiempo real con cada uno de nuestros clientes. En la actualidad también tenemos las normas de información financiera. Estas son las NIF. Les voy a hablar un poco de la historia también de la contabilidad en Colombia. La historia de la contabilidad en Colombia se divide en 5 etapas. Tenemos como primera la etapa de la etapa precolombina, que se dice que eran las actividades contables entre los aborígenes. Entonces tenemos a los aztecas que llevaban cuentas de tributos, tenemos a los incas que llevaban lazos y en los lazos le hacían nudos que representaban cifras. A los chichas ellos hacían trueques de mercancía, registraban transacciones y con colores pintados sobre sus trajes. Tenemos como segunda etapa a la segunda etapa tenemos la conquista. Con ella llegan los españoles, se inicia una actividad económica sin precedentes y se da la explotación de recursos naturales. Se imponen tierras, costumbres mercantiles y prácticas contables. Como tercera etapa tenemos la etapa de la colonia. En esta etapa, el rey impone llevar la contabilidad del reino por partida doble. Los contadores deberían presentar cada 2 años cuentas de debe y de haber. Como cuarta etapa tenemos la etapa de la República, que es dada en 1819. Se dice que con la independencia se usaron técnicas contables traídas por los españoles. Y tenemos la etapa actual, que es la que estamos viviendo. En ella se organiza una ola de la Contaduría General con el fin de reglamentar el funcionamiento de la Oficina de Contaduría de Hacienda y se elaboró el Código Fiscal de 1873, donde se exige a los comerciantes llevar libros contables. En ella deben plasmar ventas diarias, inventarios y balances. Se reglamentó también la revisoría fiscal y se decretan algunas normas tributarias que se da surgimiento de empresas privadas. Les hablaré también sobre el artículo 25 del Código de Comercio. En ella nos dice la definición de una empresa. Entonces nos dice que una empresa se entiende como toda actividad económica organizada para la producción, la transformación, la circulación, la administración o la custodia de bienes para la prestación de servicio de dicha actividad realizada a través de uno o más establecimientos de comercio. En este artículo también nos habla sobre que todo el comerciante debe estar obligado a llevar en su empresa una contabilidad correspondiente a un libro diario, el libro mayor de cuentas corrientes, un libro de balanzas y el libro de copiador de cartas. En la ley 590 del 2000, por la cual se dictan las disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, nos habla de que una mediana empresa
corresponde a una empresa de 50 o 51 trabajadores hasta los 200 trabajadores. Una pequeña empresa nos habla que es de 11 a 50 trabajadores y una microempresa es una empresa que no supera los 10 trabajadores. En la ley 1450 del 2011, el artículo 43 nos muestra una modificación al artículo 2 de la ley 590 del 2000, que por la cual nos hablaba de que las empresas se clasificaban por medio de los trabajadores. En esta nos aumenta y nos dice que las empresas también se clasifican por el valor de ventas brutas anuales y por el valor de los activos. A continuación hablaremos del artículo 98, quien presenta es Maritza Yurani Jiménez. El artículo 98 nos habla del contrato de sociedad. Nos dice que el contrato de sociedad es donde dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero. Esto no quiere decir que una persona va a dar menos que la otra. Esto es algo igualitario, que si una dio 20 millones, la otra también tiene que dar sus 20 millones. No trata de que vamos a obligar a la una a hacer la empresa o a crear la sociedad. Una vez constituida la sociedad legalmente, se debe crear la persona jurídica. Esta persona debe ser capaz de cumplir con los derechos y las responsabilidades de la empresa o sociedad. ¿Cómo se constituye una sociedad? Hay unos pasos para constituir la sociedad. Primero, se debe crear el documento privado de constitución o presentar la escritura pública ante notaría. Es importante tener en cuenta que en la ley 1014 del 2006 nos dice que hay unos requisitos para crear una sociedad privada, que es en la que esta empresa o sociedad no supere los 500 salarios mínimos legales vigentes y no supere los 10 trabajadores. Pasos para crear una empresa. Hay que tener en cuenta estos pasos, son muy importantes. Tener los estatutos para presentarlos. A estatutos nos referimos al documento en el que vamos a explicar qué es la empresa, cómo va a funcionar y algunas directrices generales en las que se va a explicar cómo va a funcionar la empresa. Hay que presentar el RUT. ¿Qué es el RUT? Es el Registro Único Tributario, tenerlo al día, y hay que presentar también la cédula que va a ser legalmente el representante de la empresa. Así como también debe presentar la cédula del que va a ser su suplente, aperturar una cuenta bancaria en nombre de la empresa y inscribir los libros o el libro necesario en la Cámara de Comercio. También inscribir la empresa en el sistema de seguridad social. Es muy importante, puesto que en la empresa se pueden dar muchos casos de enfermedades, golpes, y entonces es importante por eso este seguro social. ¿Cómo se crea una empresa colectiva, sociedad colectiva? Primero, hay que presentar la escritura pública ante la notaría, registrar ante la Cámara de Comercio, pagar por los derechos de inscripción e impuestos, solicitar la inscripción en el RUT de la sociedad ante la DIAN. El registro ante otras entidades también se debe presentar, ya sea en la Secretaría de Hacienda o en los que haya que presentarlos. Una vez constituida la sociedad en el registro mercantil, se creará la persona jurídica y se podrá y deberá recibir o pedir el certificado de existencia que ya está constituido legalmente. Clasificación de empresas en Colombia. Primero, según su actividad. Encontramos empresas comerciales, son aquellas que se encargan de la compra y venta de bienes materiales, ya sean materias primas o productos determinados. Además, estas no realizan su proceso de manufactura. Ejemplos, los supermercados y tiendas de electrodomésticos. Las empresas industriales son aquellas que se encargan de la extracción, elaboración y manufacturación de las materias primas, como las fábricas de ropa y las industrias alimentarias. Empresas de servicios son aquellas que se crean con la finalidad de proveer un servicio intangible, es decir, que satisfacen las necesidades. Ejemplos, proveedores de internet y hospitales. Segundo, según su régimen jurídico. Tenemos sociedades anónimas. Estas tienen la característica de la responsabilidad limitada ante su aporte de capital. Además, tienen una alternativa de tener sus puertas abiertas a aquellas personas que quieran comprar acciones, ya que con esto incrementarían su capital. Las sociedades limitadas son donde los socios propietarios de estas empresas tienen una responsabilidad limitada, ya que deben asumir un gran cargo con sus aportes o patrimonios de las empresas. Sociedades cooperativas son aquellas sin ánimo de lucro constituidas para satisfacer necesidades o intereses socioeconómicos de las cooperativas de los
de los trabajadores, proveedores o clientes. Las sociedades de asociaciones civiles son aquellas entidades privadas sin ánimo de lucro con un personal totalmente jurídico conformado por personas físicas, las cuales se encargan del cumplimiento de los bienes culturales y educativos para así lograr una actividad sociocultural. Tercero, según su capital, las empresas privadas son aquellas que reciben aportes por parte de personas particulares como Colanta, Coca-Cola y Amazon. Las empresas públicas son aquellas que reciben aportes por parte del Estado, como los abastecimientos de agua, servicios públicos, hospitales y educación. Las empresas mixtas son aquellas que reciben aportes tanto del Estado como de personas particulares. Cuarto, según su nivel de patrimonio. Aquí tenemos las microempresas, donde estas poseen menos de 10 empleados, pequeñas empresas, las cuales presentan un escaso capital, menos de 50 empleados y una contabilidad sencilla. Medianas empresas son aquellas que poseen de 50 a 250 empleados con una amplia información y sus productos son de ámbito nacional. Las grandes empresas son aquellas que poseen personal para realizar cada actividad, cuentan con un capital de mayor cuantía y sus productos son internacionales. Sociedades de personas son aquellas que tienen como característica principal donde consideran las cualidades personales de sus socios, como el prestigio, la confianza y la solvencia económica. Además, sus aportes de capital pasan a ocupar un segundo lugar. Aquí tenemos sociedades colectivas, sociedades limitadas, sociedades de comodidad simple y unipersonal. Las sociedades de capital son aquellas que tienen como principal característica considerar el capital de sus accionistas dentro de las asociaciones. Además, estas no tienen en cuenta las cualidades personales de sus dueños. Tenemos sociedad anónima, sociedad con mandita por acciones, asociaciones simplificadas y sociedades de economía mixta. ¿Qué son las SOMAC? Son aquellas sociedades que se crearon a partir del decreto de 1650, donde se las considera como zonas más afectadas por el conflicto armado. Su principal objetivo es la creación y desarrollo, el crecimiento y desarrollo de las zonas más afectadas por el conflicto armado a través de nuevas empresas y generación de empleo, donde sus participantes pueden enfocarse en nuevos negocios comerciales, actividades inmobiliarias, construcciones y turismo. Eso lo dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Además, el principal beneficio para aquellos empresarios que quieran llevar sus empresas a la SOMAC es una tarifa progresiva a la renta durante un periodo de 10 años a partir del año 2017, donde las microempresas y pequeñas empresas entre los años del 2017 y 2021 tendrían una tarifa del 0%, 2022 y 2025 el 25%, y entre el 2025 y 2027 50%, y a partir del 2027 su tarifa sería el 100%. Las grandes y medianas empresas durante el periodo del 2017 al 2021 sería el 50%, durante el 2022 al 2024 el 75% y el 2025 al 2027 el 750% y a partir del 2027 en adelante el 100%. Además, este programa no pueden participar aquellas empresas que se dediquen a la minería, la explotación de hidrocarburos y otras actividades. En el artículo 10 del Código de Comercio nos dice que se considera comerciante a una persona que realiza actividades mercantiles. Ejemplo de comerciantes: el dueño de una joyería, de una ferretería, de una librería o una zapatería. En el artículo 12 nos muestra las personas habilitadas para ejercer el comercio. Nos dice que las personas que tengan la capacidad para contratar y para comprometerse en un contrato, por ejemplo, pueden ejercer el comercio. En el artículo 13 nos dice que se considera comerciante a una persona que está inscrita en el registro mercantil o que tenga un local comercial abierto al público o que haga publicidad por cualquiera de los medios disponibles. En el artículo 14 nos dice cuáles son las personas inhábiles para ejercer el comercio. Por ejemplo, las personas que han sido declaradas en quiebra y no hayan obtenido su recuperación no pueden ejercer como comerciantes. Los funcionarios de entidades oficiales, por ejemplo, como senadores o representantes o diputados, no pueden ejercer el comercio. También personas a quienes por ley o sentencia judicial se les haya prohibido el ejercicio de actividades mercantiles. En el artículo 19 nos habla sobre las obligaciones de los comerciantes. En primer lugar, estar registrado ante la Cámara de Comercio, llevar contabilidad de sus negocios y escribir los libros que la ley le exija, evitar la competencia desleal. En el artículo 20 nos habla sobre los actos, operaciones y empresas mercantiles. Es decir, en
empresas o personas que se dedican a la compra y venta, puede ser de bienes muebles e inmuebles, y con la finalidad de obtener ganancia a través de estas operaciones. En el numeral 7 nos dice que las operaciones bancarias de bolsas o de martillos. Las operaciones bancarias puede ser, por ejemplo, un crédito, una cuenta corriente, una cuenta de ahorro. Las operaciones de bolsa es el lugar donde se reúnen los comerciantes con el fin de negociar bonos y valores. Las operaciones de martillo son establecimientos de comercio que se dedican a las subastas. En el numeral 16 nos dice que las empresas para el aprovechamiento y la explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza. Por ejemplo, una empresa dedicada a la minería o una empresa dedicada a la madera, a sacar madera. En el artículo 23 nos habla sobre los actos que no son mercantiles. Por ejemplo, la adquisición de bienes con destino al uso doméstico no se considera como acto mercantil. La adquisición de bienes para producir obras artísticas tampoco se considera mercantil. Y cuando un campesino saca a vender sus productos agropecuarios o ganaderos en su estado natural, no se considera como comerciante. También cuando un contador, un médico, trabajan de forma independiente como consultores.